Tercer mensaje divino. Tres tiempos. Niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El tercer testamento y el gran libro de la vida. El libro de mi palabra es el libro del divino y verdadero amor. En él encontraréis la verdad inmutable. Acudid a él y encontraréis la sabiduría que os ayude a evolucionar y alcanzar la paz en la eternidad. No faltará quien altere o modifique su esencia, e infringirá gravemente mi ley quien quitare o agregare una sola palabra que sea desacorde con mi doctrina perfecta. Conservad esta palabra con su original pureza, porque ella es la más bella heredad que dejaré al hombre. Escribid mi enseñanza y hacedla conocer a vuestros hermanos. Conservadla fielmente, porque vosotros sois responsables de esa heredad. Mañana el hombre encontrará en ella la esencia de mi revelación, la cual los conducirá con la luz de sus enseñanzas por el camino de la verdad. De padres a hijos serán legadas estas escrituras, como un manantial de agua viva, cuya corriente brotará inagotable e irá de corazón a corazón. Estudiad en el gran libro de la vida, el libro de la espiritualidad, el que os explicará las revelaciones divinas que habéis recibido a través de los tiempos. ¿No os prometí que todo conocimiento sería restituido a su primitiva verdad? Pues este es el tiempo que os fuera anunciado. En verdad os digo que quien medite y analice las enseñanzas de mi libro con el verdadero anhelo de elevar sus conocimientos, adquirirá la luz para su espíritu y me sentirá más cerca de él. Los mitos de ayer y los de hoy caerán. Todo lo mediocre y falso se derrumbará, porque llegará el instante en que ya no podáis alimentaros más con las imperfecciones, y entonces se levantará el espíritu en busca de la verdad, para que ésta le sirva de único sustento. En estas enseñanzas encontrará la humanidad la esencia de mis revelaciones, que hasta hoy no ha comprendido por su falta de espiritualidad. Desde los tiempos antiguos os la he confiado a través de mis enviados, de mis emisarios, de mis intérpretes, y sólo os ha servido para que forméis con ella mitos y tradiciones. Meditad y estudiad esta lección con respeto y amor si queréis evitaros siglos de confusión y de amargura. Pero recordad que no cumpliréis vuestra misión si solamente os conformáis con poseer el libro. No. Él debe despertaros y enseñaros si verdaderamente anheláis ser mis discípulos. Doctrinad con el ejemplo, con el amor y con la caridad que os he enseñado. El libro de mi enseñanza está formado con las lecciones que en este tiempo os he dictado a través del entendimiento humano. Con este libro que llegará a reconocer la humanidad como el tercer testamento, defenderéis mi causa divina. La humanidad solo reconoce la ley del primer tiempo y lo que escrito está en el primero y segundo testamentos. Mas vendrá el tercero a unificar y corregir lo que los hombres han alterado por falta de preparación y comprensión. La humanidad habrá de estudiar mi mensaje para que, penetrando en el fondo de cada palabra, encuentre un solo ideal, una sola verdad, una misma luz que la guiará hacia la espiritualidad. Vengo a revelaros lo que el hombre de ciencia no puede enseñaros porque no se conoce. Él ha dormido en su grandeza terrenal y no se ha elevado a mí en busca de mi sabiduría. Se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron enseñar la ciencia espiritual, que es grandeza y riqueza para el espíritu. He mirado que la ley y doctrinas que legué a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos, cultos exteriores y tradiciones. Mas vosotros que reconocéis íntimamente que la esencia de esta palabra es la misma que recibió Israel en el monte Sinaí,
y la que escucharon las multitudes en labios de Jesús en el segundo tiempo, seréis los que con vuestro culto y vuestras obras enseñéis que la ley divina no debe olvidarse por cumplir con necias tradiciones que no benefician al Espíritu. Os he recordado los nombres de mis enviados, a través de los cuales recibisteis mensajes, mandatos, profecías y lecciones. Así, en una sola lección, he reunido el contenido de todas las lecciones. El espiritualismo es la herencia en la cual se unen los tres testamentos en un solo libro espiritual. Esta doctrina, que por revelar lo espiritual se llama espiritualista, es el camino trazado al hombre por el cual llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios semejantes. El espiritualismo es una ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. El deber de acatar esta ley es de todos. Sin embargo, no obliga a nadie a cumplirla porque cada espíritu goza de libertad en su voluntad para que su lucha y todos sus actos, al juzgarse, puedan ser tomados en cuenta como méritos propios. Ved entonces que esta doctrina es la llama del amor divino que ha iluminado y dado calor desde el primero hasta el último de mis hijos. La doctrina espiritualista no es una teoría, es una enseñanza práctica, tanto para la vida humana como para la vida del espíritu. No existe otra enseñanza más completa y perfecta que esta. Os acompaña desde antes de llegar a la tierra. Os sigue a través de la jornada sobre este mundo y se funde a vuestro espíritu cuando Él retorna a su primer morada. No seré yo quien aparte de vuestros cultos la liturgia y las tradiciones. Será el espíritu del hombre el que sin darse cuenta se eleve sobre sus concepciones antiguas ante la necesidad de mayor luz que ilumine el sendero de su evolución. Pronto comprenderá el hombre que lo único que puede presentarle a Dios es la práctica del amor, ya que decir amor es decir bien, caridad, sabiduría y justicia. El espiritualismo no viene a borrar una sola de las palabras que Cristo predicó en aquel tiempo. Si así no fuese, no podría denominarse de esta manera, ya que estaría oponiéndose a la verdad. ¿Cómo podría estar esta palabra en contra de aquella, si es el mismo Maestro quien la pronuncia? Si verdaderamente penetráis en el sentido de esta doctrina, veréis cómo mi palabra de ahora es la explicación o aclaración de cuanto dije en aquel tiempo. Por eso la humanidad de ahora y la del futuro están en condiciones de comprender más que las generaciones pasadas y por lo tanto de cumplir con la ley de una manera más pura, elevada y verdadera. Si observáis detenidamente a vuestros hermanos en su culto, veréis cómo lo que antes fue objeto de su adoración, ahora lo contemplan fríamente. Es que el espíritu está despertando por sí mismo y busca lo que realmente pueda alimentarlo. Por lo cual os digo que el culto externo de esta humanidad está destinado a desaparecer. En este libro humilde y sencillo, pero rebosante de luz divina, encontrarán los hombres la aclaración de todas sus dudas. Encontrarán el complemento de las enseñanzas que sólo en parte fueron reveladas en tiempos pasados y hallarán la forma clara y sencilla para interpretar cuanto está oculto en el sentido figurado de los textos antiguos. El que después de recibir esta misiva espiritual se persuada de la verdad de su contenido y se levante combatiendo su materialidad, su idolatría y su fanatismo, limpiando de todas esas impurezas su entendimiento y corazón, libertará a su espíritu, proporcionándole felicidad y paz, porque ya podrá luchar para conquistar la eternidad que le aguarda. Pero quienes persistan en su culto externo, quienes se obstinen en amar lo del mundo y no creer en el desarrollo o evolución del espíritu, de cierto os digo que se quedarán atrás y llorarán cuando se den cuenta de su retraso y de su ignorancia. Si os parece extraña mi doctrina al grado de pensar que conociéndome a mí jamás habíais escuchado estas palabras, os digo
que vuestra extrañeza será el resultado de vuestra negligencia para penetrar en el fondo de lo que en tiempos pasados os revelé. Por esa causa os parecerá extraña o nueva esta doctrina, cuando en realidad esta luz ha estado presente siempre en vuestra vida. Mi doctrina en este como en el segundo tiempo conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira que envuelve a este mundo. El hombre estará capacitado para comprender y reconocer todo aquello que encierra razón y verdad, mas todo lo que se le obligó a creer, aunque no lo comprendiese, él mismo lo rechazará. Por eso mi doctrina cundirá, porque desborda luz de la cual los hombres están necesitados. A vosotros toca una gran parte de esa obra, revelando a vuestros hermanos su principio y su fin. La humanidad está hambrienta de mi palabra, de mi verdad. Los hombres reclaman y anhelan que la luz llegue a su entendimiento. Claman justicia y esperan consuelo. Este es un tiempo decisivo. En verdad os digo que muchas ideas, teorías y hasta dogmas que como verdades se tuvieron por siglos, caerán por tierra y serán abandonados por falsos. El fanatismo y la idolatría serán combatidos y exterminados por los que más envueltos y apegados a ellos se encontraban. Las enseñanzas de Dios serán entendidas, su luz, su contenido y esencia serán comprendidas y sentidas. Los hombres de ciencia, después de un tiempo de pruebas en el que sufrirán confusiones muy grandes, cuando en su espíritu se haga la luz y escuchen la voz de su conciencia, descubrirán lo que nunca habían soñado. Nuevamente os digo, velad, porque en el tiempo de las luchas de credos y doctrinas, de religiones y ciencias, creerán muchos hombres que el saber que les han dado los libros será el arma con la que puedan vencer a mis nuevos discípulos, sabiendo que vosotros no lleváis libros. Os he dicho, discípulos, que tendréis que miraros frente a frente con las grandes religiones y con las sectas menores. Pero ante unas y otras no temáis. La verdad que os he confiado es diáfana. La palabra que os he enseñado es clara y sencilla en su superficie, pero profunda hasta lo infinito en su contenido, y son armas fuertes con las que vosotros lucharéis y venceréis. Mas os digo, se levantará un pueblo de la tierra pleno de materialismo e incredulidad para negaros el derecho de llamaros Israel, para negar vuestro testimonio de haber recibido la nueva venida del Mesías, y ese pueblo es el judío. ¿No habéis pensado en él? Ese pueblo espera en su seno la llegada de su Mesías, de su Salvador, del que le haga justicia y le coloque nuevamente sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Sabe ese pueblo que siempre he venido a él y en este tercer tiempo dirá, ¿por qué había de venir Dios a otro pueblo? Mas he aquí mis enseñanzas. Este pueblo espiritualista vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia. Los grandes no reparan en vosotros. Pero se acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi doctrina en toda la humanidad. Entonces se unirán en una sola esencia el Antiguo Testamento con el segundo y tercero. A muchos os parecerá esto imposible. Para mí es lo más natural, justo y perfecto. Mi palabra quedará escrita para todos los tiempos. Con ella formaréis el libro del tercer tiempo, el tercer testamento, el último mensaje del Padre. Porque en los tres tiempos ha tenido Dios sus plumas de oro para dejar su sabiduría a la humanidad. Moisés fue la primera pluma de oro de la cual el Padre se sirvió para grabar con letras imborrables en un libro los hechos del primer tiempo. Moisés fue la pluma de oro de Jehová. Entre mis apóstoles y seguidores del segundo tiempo, 4 plumas tuvo Jesús, y fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas fueron las plumas de oro del Divino Maestro.
Mas cuando llegó el tiempo de que se uniera el primer testamento con el segundo con lazos de amor, de reconocimiento y de adelanto espiritual, entonces se formó un solo libro. Ahora en el tercer tiempo en el cual tenéis nuevamente mi palabra, también he nombrado a las plumas de oro para que quede escrita. Cuando el tiempo sea llegado, formaréis un solo libro. Y este libro, el del tercer tiempo, quedará también cuando el tiempo sea propicio, unido al libro del segundo y del primer tiempo. Y entonces con las revelaciones, profecías y palabras de los tres tiempos, se formará el gran libro de la vida, para recreo de todos los espíritus. Mi paz sea con vosotros.